mañana vamos a hablar de un tema que usted le tiene que poner muchísima atención, porque cuando hablamos de subonazos y bajonazos de azúcar en sangre, esto puede generar graves riesgos. Así que hoy, de la mano del experto, vamos a realmente profundizar en el tema para evitar cualquier consecuencia maluca en nuestra salud. Doctor Luis Pablo Duque, un placer tenerlo aquí. Y antes quiero comentarles también a todos nuestros amigos televidentes en un tema que impacta a toda la población, que puedan hacer sus consultas a través de Facebook Live. Ya está abierto para que el doctor hoy mismo pueda evacuarlas, que es una eminencia además en el tema del azúcar, ¿sí o no? Doctor, muy buenos días. Muchas gracias, doña Patricia, muy amable por su invitación. Así doctor, ¿qué es lo que provoca esos subonazos y bajonazos? Sí, si una persona quedó con remordimiento después de haber comido una delicia como se presentó anteriormente, pues hoy vamos a conversar acerca de algunos aspectos que nos van a ayudar a evitar que la persona que ya tiene diabetes, ¿verdad?, puede experimentar esos picos de glucosa, o en aquellas personas que aún no tienen la enfermedad y quisieran saber si en algunos exámenes que se hayan realizado están en riesgo de tener la enfermedad o ya están con la enfermedad. Ahora, pero básicamente, digamos, esos subonazos o bajonazos va a depender de la cantidad de ingesta de azúcar. ¿Van directamente relacionados o hay algo más que pueda generar estos picos? Bien. Se sugiere que el pico existe cuando la persona con diabetes, después de una ingesta, ¿verdad?, Sí. está en más de 180, ¿verdad? Pero también cuando amanece está por arriba del valor de 130. Sin haber comido nada. Sin haber comido nada. Por eso es que la pantalla está dividida en dos puntos, porque lo dividimos en dos momentos del día, y es en ayunas, que es cuando no hemos comido, y lo que pasa después. O sea, si en ayunas tenemos un nivel entre 80 y 130 de azúcar en sangre, estamos muy elevados. No, la persona está bien. La ahí persona estamos con diabetes está bien controlada. ¡Ay, en buena hora! Exacto, ok, ¿y sin diabetes? Sin diabetes, anteriormente se decía que 70 a 110. Esto ha cambiado y se sugiere que sea entre 70 y 100 para considerar en ayunas como un valor normal. Los que no tenemos diabetes. Así ahora, es. habiendo comido lo que fuera, 24 horas después, ¿los niveles cuáles deberían ser? 2 horas después, en personas sin diabetes, es normal mantener el valor de glucosa por debajo de 140. Menos de 140. Menos de 140. ¿Y en las personas que tienen diabetes, se sugiere que no pasen a más de 180. ¿Por qué se sugiere que no pasen a más de 180? Porque a partir de aquí los niveles de glucosa empiezan a alterar las paredes de las arterias, sobre todo las paredes de los grandes vasos, llevando a que puedan tener las complicaciones derivadas del mal control. Infartos, derrames cerebrales, problemas a nivel de la circulación en la pierna, problemas a nivel del riñón, ¿verdad? Ahora, digamos en personas sanas, cuando nos vamos o cuando nos hacemos una prueba y está más elevada de estos índices, podríamos estar pensando entonces que hay que revisarnos porque algo está pasando. Claro, pero hay una ventana, ¿verdad?, de diagnóstico, porque el diagnóstico, cuando vamos a hablar aquí de diagnóstico, voy a poner una DX, el diagnóstico se hace con dos valores en ayunas mayores o iguales a 126. Entonces, si se supone que el valor rango es hasta 100 para considerarlo normal, vea que hay una ventana entre 100 y 125, que la persona no está ni en un valor normal, pero tampoco está en diabetes. A esa categoría de riesgo se le llama prediabetes. Que hay mucha gente que se le denomina prediabético, pero por ejemplo, si una persona sana se hace un examen y está en este índice, ¿qué pasaría entre 80 y 130? Ok, si está por debajo de 100, en una persona sin diabetes, ¿verdad? Sin diabetes, sana, exactamente. Si está entre 80 y 100 es normal, pero aquí el rango es marcado para las personas que ya tienen la enfermedad. ¿Pasando el 100? Pasando el 100 hasta 125 es riesgo. En esa categoría uno tiene que investigar más allá para ver si esa persona realmente está solo con la alteración en ayunas o ya tiene un problema más. Y para eso se manda a hacer una prueba, ¿verdad?,
que se llama curva de tolerancia oral a la glucosa. Curva de tolerancia oral a la glucosa. Oral a la glucosa. O prueba de tolerancia oral a la glucosa, PTOG. ¿Eso ¿verdad? por qué te lo mandan? Cuando una persona está en esos rangos en donde no está en la normalidad, por ejemplo, está en 110, ¿verdad? Y el profesional de la salud tiene una sospecha alta de que esa persona, después de ingerir un alimento, puede dispararse el nivel de glucosa y pasar de 200, ¿verdad? Entonces dice, no, usted en ayunas está bien, pero ese es el primer tiempo del partido. Claro, claro. O está en riesgo, está el primer tiempo del partido. ¿Qué pasa cuando nosotros le damos un alimento y hacemos que su páncreas tenga que producir insulina? Entonces, cuando tenemos ese riesgo o el profesional sospecha de ese riesgo, se manda a hacer este examen. Y este examen consiste en que usted va en ayunas, le sacan una toma de sangre en la vena, ¿verdad? Y le miden el valor en ayunas. Y le dan a ingerir una bebida con 75 gramos de glucosa disueltas en 375 mililitros de agua. Usted se la debe de tomar poco a poco en un tiempo aproximadamente de 5 minutos, pues si se la toma muy bruscamente, ese montón de glucosa puede producirle un reflejo de náusea y puede vomitar y se echa a perder la prueba. Claro, claro. Entonces la persona se queda quedita, sentadita en el laboratorio, ¿verdad? Y a las 2 horas es un consenso de hacerle nuevamente la medición. ¿Otra sangre? Ajá, se hace la medición posterior a la carga de glucosa. Y entonces podemos tener varios valores, 3 valores en especial. Si ese valor después de una carga de glucosa está por debajo de 140, el valor es normal. Estamos bien. Está bien, entonces el paciente solo tendría en ayunas un problema, porque se supone que si se mandó a hacer este examen es porque usted sospecha. Lo tenía muy alto. Exacto, no se manda a hacer una prueba un poco más compleja para alguien que no tiene sospecha o alta sospecha de tener el problema. Ok, si está en el rango entre 140 y 199, se dice que la persona tiene intolerancia a la glucosa, pero no es diabetes todavía. Y esto también es prediabetes. Prediabetes, ¿verdad? Ahora, si el resultado arroja un valor mayor a 200, entonces ahí sí ya estamos hablando de diabetes. Ahí ya estaríamos, digamos, diagnosticándolo la como enfermedad. Diabético. Exactamente. ¿Cuánto puede durar una persona prediabética? Va a variar en el tiempo, ¿verdad? Pero podría estar desde meses hasta años, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo tener solo la alteración en ayunas que tener una alteración ya también después de una ingesta. ¿Qué significa esto? Si usted solo tiene una alteración en ayunas, el páncreas todavía tiene un poco más de vida útil. Pero si ya además de tener una alteración en ayunas, ya tiene una alteración después de que usted ingiere un alimento, ¿verdad? Ese páncreas está más deteriorado y está más cerquita a llegar a la enfermedad. Ahora, no todos los pacientes que están en esta categoría de riesgo van a evolucionar directamente a diabetes. Hay un porcentaje de pacientes. Hay otro porcentaje que se mantendrá y hay otro porcentaje que si se cambian los hábitos de vida, si se reduce entre un 5 y un 7% y empieza a hacer actividad física o usa medicamentos, ese paciente puede volver a valores normales de su nivel de glucosa. Entonces, en esta categoría es importante porque aquí está la mayoría de pacientes y esto no hay síntomas, ¿verdad? No hay síntomas, pero hay algunas señales en la piel que le pueden avisar. Hemos conversado muchas veces, es la coloración oscura en algunas partes del cuello, de las axilas, de los codos, de los nudillos, o la aparición de aquellas famosas cabecitas de vena. Sí, las cabecitas de vena. O las mujeres que tienen quistes en los ovarios podrían estar indicando ese riesgo. Ahora, algo que estoy segura que la gente en casita, ¿verdad?, se está preguntando, porque lo que nos mandan generalmente es la glucosa, ¿verdad? La glucosa normal en ayunas que viene en todo el hemograma completo. Pero ¿en qué momento, verdad, realmente hay que hacerse esta curva? Antes de los 40 años se sugiere que si usted ha tenido, si es mujer y usted haya tenido un problema de diabetes gestacional, ¿verdad? O sea, que tuvo diabetes en el embarazo, o que su hijo, en el caso de una mujer, nació por más de 4 kilos, ¿verdad? Es
un riesgo alto de que usted vaya a desarrollar diabetes. Entonces, rápidamente tiene que ponerse en control. En personas que tienen hipertensión arterial, al menos una vez al año se deberían de hacer un examen de glucosa y una hemoglobina glicosilada. En pacientes que tienen alteraciones en los colesteroles, en los triglicéridos, en el ácido úrico, que tengan hígado graso, que tengan problemas de sobrepeso o obesidad, se deberían de hacer antes de los 40 años. Posterior a los 40, entre los 40 y 45 años, por lo menos se sugiere que cada 3 años se haga. Y después de los 45 años, como un chequeo anual, se lo deberían de hacer. Ya deberíamos de hacérnoslo. Ahora, una prueba de glucosa corriente, como la que nos hacemos la mayoría, ¿verdad? ¿Podría salir con un resultado falso, digamos, en el sentido de engañarnos frente a una curva? Sí, lo que pasa es que, a ver, los niveles de glucosa pueden tener oscilaciones. Tener variaciones. Y por eso es que se sugiere que para hacer un diagnóstico se tomen de referencia 2 pruebas, no solo con una. Claro, a menos que cuando se haga un único valor, ese valor está por arriba de 200. Ok. ¿Verdad? Ahora, doctor, cuando a alguien le dice que padece de hiperinsulinemia, ¿de qué se trata? Ok, cuando nosotros, voy a retroceder la pantalla. Ven, ahí está. Okay. Cuando nosotros hablamos de esta categoría de riesgo que está por arriba de 100, ¿verdad? Pero por debajo de 126, el organismo va a tener mecanismos que traten de bajar ese nivel de glucosa. ¿Y cuál es ese mecanismo? Aumentar la producción de insulina. ¿Sí? Entonces, va a tratar de aumentar la producción de insulina para que en ayunas su hígado no produzca más azúcar o glucosa de la cuenta. Y usted me puede decir, a ver, doctor, explíqueme porque estábamos hablando del páncreas, estábamos hablando de la glucosa y que tiene que ver el hígado acá. Ok, vean, nuestras células siempre van a necesitar energía para poder funcionar. Claro. Usualmente esa energía viene de la glucosa. Y la glucosa nosotros la obtenemos básicamente de 2 fuentes. O comiendo carbohidratos en general, que nos van a durar como entre 4 y 6 horas, y si pasado ese tiempo nosotros no volvemos a comer carbohidratos, pues no vamos a tener una hipoglucemia, que es un bajonazo de glucosa, porque el organismo tiene en el hígado principalmente una maquinaria especializada para convertir grasas y convertir ciertas proteínas en azúcares, ¿sí? Ok, entonces ese equilibrio de no producir más de 100 en la madrugada, por ejemplo, está influenciado por hormonas. Entonces, la mayoría de las hormonas de estrés son las que le dicen al hígado, encienda la maquinaria y comience a producir. Y cuando se va acercando más o menos sobre los 100, sale desde el páncreas la insulina para decirle al hígado, hígado, ya no ocupo más. Exacto. ¿Ok? Entonces, si mi organismo empieza a detectar que se está disparando el nivel un poco más de 100, ¿qué va a responder? Produciendo más insulina, porque interpreta que el problema es que la insulina que está produciendo no está suficiente para poder frenar esa producción de azúcar por parte del hígado. Y entonces empieza a haber un problema de hiperinsulinismo. Insulinismo. O insulinemia. Okay. Y eso es lo que se demuestra como la coloración oscura en el cuello, las cabecitas de vena, aumento de la presión arterial, aumento de los triglicéridos, aumento del hígado graso. Nos impacta todo. Claro, lo que pasa es que aún los valores de glucosa no están en rango de diabetes, pero ya se han empezado a poner ciertas alteraciones internas, ¿verdad?, que a usted lo están dañando. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con don Joaquín, que nos está contando que él en el EVAIS le hicieron la prueba de la glucosa, tiene 115, ese fue el nivel, pero dice, hey, no me dieron ningún medicamento, no me dieron nada, ¿qué pasa? Ok, bien. Cuando está una persona en 115, ya hay un valor que sale de la normalidad, pero todavía está por debajo de 126, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué se podría hacer? Se le debería de hacer una hemoglobina glicosilada, que es otra prueba que sirve para saber cómo han estado los niveles de glucosa en los últimos 3-4 meses. Y se podría considerar un paciente candidato a hacerle la curva de tolerancia oral a la glucosa, la PTOG, ¿verdad?, que es la curva que explicábamos, que le dan una ingesta de un líquido azucarado y se hacen los exámenes. Ahora, ¿qué pasa con eso? Ya es para echarse a perder y no. Entonces, aquí tenemos 2 o 3 posibilidades. La primera es, si la persona tiene menos de 65 años, ¿verdad?, se pudiera considerar utilizar fármacos.
¿Sí? Bien. Con ese índice. Ajá, porque son los que mejor responden. No es que las personas por arriba de 65 años no respondan, pero responden mejor los menores de 65 años. Y se le orienta a hacer cambios en el estilo de vida, cambios en su alimentación, ¿verdad? Y que baje alrededor de un 5 a 7%. Con eso podemos disminuir hasta un 58% la aparición de diabetes. Buenísimo. Si a los 3 o 4 meses él no logró eso, entonces además de esos cambios en el estilo de vida, deberían de comenzar a usar medicamentos. Y hay varios fármacos para eso. Buenísimo. Tenemos otra consulta de Ana Laura en este caso, que ella nos consulta cuál sería el tratamiento para la hipoglicemia reactiva, que ya está diagnosticada. Bien, cuando hay una hipoglicemia reactiva es... Los pacientes usualmente no tienen enfermedad, no tienen diabetes, no son ¿verdad? diabéticos. Usualmente no tienen diabetes, ¿verdad? Pero lo que está pasando es que después de una comida, ¿verdad? En donde el organismo está subiendo a más de 140, el páncreas dice, ya se me está escapando el control de la glucosa, voy a tener que invertir mucha cantidad de insulina, y la produce y la lanza bruscamente, entonces ese nivel de glucosa que iba hacia arriba, básicamente baja, ¿verdad? Entonces, ¿qué se sugiere? Tienen que hacer cambios en el tipo de harina que consumen. Y esas harinas que consumen deberían de ser harinas que tengan más fibra para que esa curva no sea brusca, sino que sea despacio. Harinas con más fibra. Claro. Frijoles, lentejas, garbanzos. Leguminosas. Exacto. Ajá, y usar ensalada como una fuente de barrera para evitar, ¿verdad? Que la glucosa entre bruscamente a la circulación. ¿Ok? Entonces, ese pequeño cambio en la alimentación va a hacer que la persona no experimente una subida brusca en el nivel de glucosa. Y se sugiere también que además de reducir la ingesta de harinas refinadas, mejorar la ingesta de leguminosas, evitar frescos y evitar jugos. Ahora, ¿cuál sería la recomendación? Porque, por ejemplo, es reiterativo que ahí están en las redes comentándonos mucha gente que, digamos, en la noche, si baja la ingesta o come poquito, ¿verdad? De repente, 3, 4 de la mañana está palmado del hambre, como decimos muchos, ¿verdad? Y comer a esa hora puede ser tremendo. Incluso dicen que se marean mucho. Sí, lo que sucede es que en personas que están igual en riesgo de tener diabetes, ¿verdad? Sobre todo en ayunas, donde el organismo está sensando que el nivel de glucosa se está yendo bruscamente para arriba, el páncreas en ayunas empieza a producir más cantidad de insulina y eso puede llevar a que las personas puedan experimentar, en aquellas que no tienen diabetes todavía, puedan experimentar esa sensación de vacío, esa sensación de hambre, ¿verdad? Ahora, cuando una persona ya tiene diabetes y en horas de la madrugada está experimentando esos síntomas que uno lo hace pensar que tuviera un bajonazo de glucosa, habría que revisar cuál es el tipo de medicación que están utilizando, ¿verdad? Porque probablemente ese bajón del nivel de glucosa se deba a que están utilizando dosis de insulina que no le corresponden o se están inyectando la insulina, sobre todo la insulina de acción lenta que se conoce como NPH o que tiene una característica lechosa, ¿verdad? Y que están utilizándolo en un horario en donde no es el indicado y en una dosis en la que no la ocupa. Hay que cambiar eso. Ahora, y si es una persona, por ejemplo, que no tiene diabetes, ¿de que le está pasando eso? Habría que revisar. Otra vez habría que empezar desde el examen. Exacto. Ok. Tenemos a Sandra que nos escribe preocupada por la mamá porque dice que la doctora le dijo que tiene diabetes emocional. ¿Eso se da, doctor? No, a ver, el diagnóstico de diabetes no es por emociones o no es por antojos, es por un tema de valores. Niveles de sangre. Okay. Ahora, que la parte emocional puede disparar los niveles de glucosa, sí, ¿verdad? Pero ese tema emocional habría que revisarlo porque uno esperaría que no tenga un impacto mayor a 50, 60 puntos. Cuando es un impacto que está pasado de 100, 200 puntos arriba del valor óptimo donde debería estar, hay que revisar lo que está comiendo, ¿verdad? Y el tipo de tratamiento que tiene porque probablemente se estén quedando muy cortos a la hora del control. Excelente, doctor, como siempre, muchísimas gracias. Vean, grábense este cuadro, si no, también está en nuestras redes, ¿verdad? De cómo debemos mantener en jaque a nuestro azúcar para el bien de nuestra salud. Doctor Duque, muchísimas gracias. Muchas gracias por